Bueno, buenos días a todos. Les habla Jeffrey Campos de Incomes Costa Rica. Esperamos que este día aprovechen este webinar que nuestro compañero Luis Ortega nos está ofreciendo. Todas las preguntas que tengan las vamos a estar compartiendo, la mayoría en el foro, y que aprovechen mucho y toda la información que Luis nos va a ofrecer el día de hoy. Buenos días, Luis. ¿Qué tal, Jeffrey? ¿Cómo le va? Muy buenos días y buenos días a todos los asistentes. Perfecto, voy a poner en la pantalla. Deseo confirmar, por favor, que los asistentes ya están viendo la pantalla para poder dar inicio. Eh, Mi nombre, como no sé si lo he mencionado, es Luis Ortega. Estoy encargado de la parte de canales para América Latina. Bienvenidos a este seminario de las soluciones de Ubiquiti. Vamos a conversar acerca de lo que es la parte de HVAC, que son soluciones de routing y de switching para la parte empresarial o la parte de telecomunicaciones. Siempre les deseo comentar de que este seminario está siendo grabado para ser compartido a través del canal de YouTube que tiene nuestro distribuidor Incomex. Bueno, agradezco también a ellos la convocatoria. Eh, y la presentación la vamos a poder compartir. Jeffrey, que comenzó hablando en el seminario, va a estar ayudándome con alguna de las preguntas, así que las voy a estar leyendo al igual que él. Y de esta manera vamos a tratar de resolver todas las dudas que ustedes puedan tener. Recuerden que igual el material lo van a poder solicitar a mí o a Jeffrey directamente, me refiero a la presentación como tal. Y igual, como les dije, en el canal de YouTube va a estar este material colgado. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Esta es la agenda que tenemos. Siempre tengo una pequeña presentación muy breve acerca de Ubiquiti. A personas que de repente no conocen a la compañía, quisiera explicarles un poco quiénes somos, qué hacemos, qué es lo que buscamos y cuál es nuestro enfoque, nuestra visión que tenemos digamos, la parte de redes. Luego vamos a hablar un poco acerca de para qué, digamos, verticales fue desarrollado esta solución de HMAX. Vamos a entrar hablando acerca primero de todo el tema de lo que corresponde a la parte de routers. Luego vamos a ver el tema de switches. Vamos a ver luego la parte de portafolio de EdgePoint, que son unos router switch, pero ahora para exteriores, son unos modelos especiales. Algunas fotos de soluciones, casos de éxito. Tengo conmigo también un pequeño router de EdgeMax para poder mostrarles un poco la interfaz. Me imagino que de repente podríamos tener algunas preguntas, algunas dudas, así que evidentemente las vamos a resolver. Entonces, ¿quiénes somos? Wikiti es una compañía americana, más de 11 años en la industria de las comunicaciones, del networking. Somos una compañía muy enfocada en cerrar brechas digitales a través de construcción de plataformas de networking para todos y en todas partes. Somos un especialista en la parte de RF, más de 60 millones de dispositivos implementados en más de 180 países. Y efectivamente recuerden que siempre las redes inalámbricas, que hoy día se habla bastante de esa tecnología, sean radioenlaces, sean Wi-Fi, siempre las redes inalámbricas están apoyadas sobre redes alámbricas o redes físicas, realmente sobre routers, sobre switches que nos permiten justamente poder ser el medio principal de comunicación. Entonces, es muy importante siempre que nosotros tengamos en cuenta esa capacidad de los routers, esa capacidad de los switches para poder nosotros contemplar el performance. Entonces, nosotros hemos desarrollado esta solución justamente para permitirnos poder tener siempre un buen rendimiento a todo nivel. Siempre combinamos tecnología innovadora, buscamos tener lo último en el desarrollo tecnológico de nuestros productos, trabajamos con un soporte global de usuarios, me refiero a un foro. Tenemos un foro en habla inglesa, tenemos un foro en español que tiene bastante actividad. Varios de nuestros ingenieros de soporte están directamente conectados y siempre buscamos que en el foro tengamos bastante transparencia, bastante interacción, casos de éxito reportados por los mismos usuarios, entre otros. Contamos siempre con la mejor relación precio-rendimiento, buscamos ser bastante disruptivos para eliminar las barreras de conectividad que a veces nos pueden afectar o nos limitan. En general, las soluciones de HMAX están basadas, como les mencionaba, en la parte de routers y switches. Son dos tipos de producto totalmente diferentes. Mucha gente nos pregunta, pero hay modelos de productos que pueden funcionar como ambos. Algunos productos tienen funciones duales, pero en realidad los routers son ruteadores y los switches son conmutadores. Los switches que manejamos en Wikiti pues, efectivamente manejan el tema de hardware o conmutación por hardware. Eso nos permite performances muy altos, vamos a explicar un poco esto más adelante. Y en la parte de router trabajamos con técnicas de offload. Offload significa que hacemos la parte de enrutamiento no por CPU, sino lo hacemos por hardware.
Eso nos permite a nosotros poder obtener mejores capacidades y características. Entonces, ambas líneas de producto han sido muy enfocadas en la parte empresarial, en la parte carrier, son bastante flexibles en la interfaz de gráfica de configuración. Y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. Usualmente, siempre en las empresas se utilizan switches, siempre se utilizan routers, pero muchas de las veces que se usan los productos, podríamos comentar de que siempre, a veces los productos se quedan planos o se quedan sin configuración. Y cuando les preguntan a los usuarios por qué no lo has configurado, por qué no lo has optimizado el producto, teniendo muchas herramientas o características, siempre el primer punto que mencionan es la complejidad del producto. Entonces, nuestro producto es mucho más sencillo para que nos permita alcanzar justamente mayores capacidades. Todas las interfaces mínimos son Gigabit Ethernet. Tenemos algunos switches que ya manejan interfaces 10G para lo que es alta capacidad. Y obviamente en todos los ruteadores, hasta inclusive tenemos hasta capa 7. Y los switches manejan capa 3 en la parte estática o enrutamiento estático. Igual lo vamos a ver esos detalles en un momento. Entonces, estos productos de HMAX están muy enfocados, por ejemplo, en la parte de routers y switch de interiores. Han sido diseñados para cumplir con los protocolos de operadores o operadores inalámbricos. Los productos se aplican muy bien en la parte, por ejemplo, de mercados privados. Efectivamente, pueden ir a diferentes nichos o diferentes verticales, justamente de comunicaciones, desde, por ejemplo, tiendas por departamento, la parte de turismo, comercio, construcción, industria, almacenes, seguridad. En la parte de seguridad soportamos, por ejemplo, ahí son muy usados nuestros productos en el tema de cámaras IP, ya que nuestros switches manejan gran capacidad de procesamiento. En la parte de telefonía IP también tenemos muchos clientes que trabajan justamente con nuestros switches. Y en la parte gubernamental, inclusive con centros de seguridad o cámaras de seguridad, podemos energizarlas fácilmente. Los EdgePoint en realidad tienen muchísimas aplicaciones. En realidad vamos a explicar un poco más de detalle en adelante del producto, pero los EdgePoint son prácticamente switches o routers que son totalmente outdoor o full outdoor. Eso nos permite a nosotros poder justamente obtener características únicas en los proyectos que nos van a permitir simplificar mucho las redes. Entonces vamos hablando un poco acerca de los routers, y en este caso hablemos de los routers de HMAX. Los routers, efectivamente, como su nombre lo dice, son ruteadores, se encargan justamente de encapsular la red empresarial para conectarnos a ese Internet, digamos que es la característica más usada. Los equipos soportan VPN, soportan VLANs, DHCP, inclusive MPLS en el caso que tu proveedor lo soporte. Enrutamiento, todos tipos de enrutamiento a nivel de hardware, grupos de políticas, firewalls, entre otras características. Una de las características más resaltantes de repente no de lo habitual en los routers es que tengamos inspección de contenido. ¿Qué significa inspección de contenido? Nos permite a nosotros saber en qué se está gastando la banda ancha y obviamente poder hacer control de la banda ancha. ¿A qué me refiero? Quiero saber si estamos consumiendo Netflix, Facebook u otro tipo de aplicación y lo podemos limitar o lo podemos bloquear para un usuario, para un segmento de red o para toda la red. Igual de esto les voy a hacer una pequeña demostración al final. Y obviamente controles de banda ancha basados en aplicaciones o simplemente basados en las IPs de los usuarios directamente. Una de las características de los routers es justamente la interfaz, bastante amigable, fácil, inclusive incorpora asistentes de configuración, o sea, unas plantillas, que es algo bastante importante. Y por ejemplo, una de las configuraciones bastante usadas de nuestros routers es el tema le llamamos nosotros el balanceo de las líneas de internet, algunos le llaman sumatoria de las líneas de internet, pero en realidad son técnicas de balanceo. Y por ejemplo, yo tengo 2 proveedores o 3 o 4 proveedores de Internet y quisiera distribuir la carga entre los 4 proveedores. Esta configuración para muchos usuarios que acabo de mencionar podría ser muy compleja. En el sistema de HMAX nos tomaría más o menos de un minuto configurarla a través de un asistente. Simplemente digo en qué puerto está cada una de las WAN y le digo al equipo balancear, así con un solo botón. Entonces, efectivamente ya tenemos unas plantillas que nos permiten a los usuarios ahorrarles mucho tiempo. La característica del performance es lo más interesante. Nosotros siempre tenemos muy buen performance en los equipos y sobre todo facilidad en las configuraciones. Acá tenemos, por ejemplo, las plantillas que maneja el equipo a nivel de asistente, donde, por ejemplo, le digo sistema de balanceo de carga, te pregunta dónde está el primer proveedor, dónde está el segundo, y te pregunta si deseas añadir un tercero, un cuarto, un quinto. En realidad, la cantidad de proveedores de Internet que podemos balancear es hasta 7. Está limitado a las puertas físicas según cada uno de los modelos de routers.
Los routers que tienen 5 interfaces solamente balancean 4 WANs, los que tienen 8 interfaces pueden balancear 7, así respectivamente según producto. Algunos usuarios me preguntan por qué están limitadas las puertas físicas. Porque justamente la técnica del balanceo es por hardware. Y el ser por hardware tiene que estar conectado a la puerta física. Es una limitación que tenemos por el momento. Estamos justamente buscando liberarlo eso muy pronto, ya con una próxima actualización. Pero igual, esta técnica del balanceo no te quita capacidad, no pierde rendimiento. Les voy a mostrar en casos de éxito clientes balanceando con el router más pequeño que tenemos, inclusive más de 100 megabits. Así que va a ser bastante fácil manejarlo. Pero también a veces hay un requerimiento puntual que es el tema de radioenlaces y hay clientes que te dicen quisiera tener un respaldo de los radioenlaces o distribuir la carga de los radioenlaces por si acaso como estaban expuestos a la intemperie y hay tormentas eléctricas, no vaya a ser que uno reciba una descarga y efectivamente pues falle el radio perjudiciando la producción de la empresa. Entonces tenemos una opción en los routers que nos permite de una manera muy sencilla poder configurar una técnica de balanceo justamente para en el caso que nosotros tengamos algún inconveniente a nivel de los enlaces, pues la carga se distribuya por el otro. Esto viene inclusive hasta con una imagen, como lo pueden ver ahí, muy sencillo, como para no poder cometer errores. Y una de las características que les mencionaba que se resalta bastante es el tema del DPI. Efectivamente, el DPI, que es la inspección de contenido, nos permite a nosotros clasificar los diversos tipos de tráfico que se generan, principalmente, por ejemplo, Skype, Facebook, YouTube, Netflix, bueno, ahí pueden ver inclusive herramientas para probar velocidad, Dropbox, bueno, los servidores de Amazon, comunicaciones instantáneas, algunos servicios de LinkedIn, bueno, entre otros, por ejemplo, servicios de antivirus, que es Avast. Entonces, hay muchos servicios que nosotros podemos justamente identificar y lo más interesante justamente el DPI es que es a nivel de firmas, es algo que lo realiza directamente el router, se actualiza justamente en línea con nuestro servidor y realmente esto no tiene un costo de licencia, o sea, no hay costo oculto de licenciamiento y el DPI, esto es lo más interesante, es por hardware. Esta inspección de paquetes se hace al mismo momento que se hace el NAT. Entonces, efectivamente, al momento que nosotros hacemos el enrutamiento como tal, el equipo aprovecha y al mismo tiempo hace justamente esta inspección. La mayoría de nuestros competidores lo que hace es reenviarse el paquete, el mismo router o el mismo firewall, haciendo que el performance del producto baje el 50% o menos. En nuestro caso no perdemos performance o rendimiento, que es una de las características bastante interesantes que nosotros tenemos justamente en la solución. Obviamente, agregar reglas de firewall es bastante sencillo. Podemos crear reglas, por ejemplo, acá tengo unos ejemplos para crear reglas de bloqueo de YouTube, de Facebook, de Netflix, y efectivamente podemos ver si hay el bloqueo o no hay respectivamente en tiempo real. Digamos que esta parte es bastante sencilla, bastante fácil de configurar. Igual voy a hacer una pequeña demostración para bloquearlo Facebook en un momento. Entonces podemos obtener esta característica de una manera muy interesante. Obviamente el control de banda ancha puede ser, como les dije, basado en usuario, basado en un segmento de red, puede ser para una aplicación en particular o para un perfil de aplicaciones. Por ejemplo, acá quisiera limitar velocidad para Netflix o para toda la red, indistintamente de aplicación, o aplicaciones de peer-to-peer, o sea, BitTorrents, por ejemplo, etcétera. Entonces yo podría justamente controlar tráfico de subida, tráfico de descarga. En realidad, este es el asistente básico de configuración. Está el árbol avanzado, que sería un árbol de colas, justamente ya para manejar un mejor diagrama de cómo se va a distribuir la banda ancha en la compañía, especialmente si es un poco escasa. Así que es bastante fácil, bastante flexible de poder manejar. Inclusive los modelos X, que son justamente los routers más pequeños, los económicos, tienen la habilidad de poder convertirse en switch haciendo tagueo, destagueo. Es básicamente para tener algunos switches muy económicos. En el caso que tengamos la necesidad de tener un switch administrable, los modelos routers los podemos convertir en switch. Esos son básicamente para algunos modelos, no son todos. Ahí les voy a explicar en un momento cuáles son a nivel físico. Obviamente el control de DHCP, información, es algo que se tiene en el producto, entre muchísimos más detalles que por tiempo de repente no los voy a comentar. Pero los routers efectivamente están muy preparados para todo el tema de trabajo en empresa y todo el tema de trabajo en carrier. Sobre todo en carrier es donde nosotros hemos hecho mucho más énfasis,
para que el producto tenga muy buenas capacidades. El equipo, les voy a mostrar en un momento clientes que tienen conectados nuestros routers contra las líneas de los ISP principales, pasando protocolos BGP, protocolos OCPF, soportando altas capacidades de tráfico, 1 giga, 2 gigas, inclusive de enrutamiento, y nuestros equipos bastante tranquilos, muy potentes para poder manipular todo eso, porque nosotros hacemos el trabajo principalmente por hardware. Eso nos permite aumentar muchísimo el performance del producto sin sacrificar justamente el tema de la capacidad. Entonces vamos a mostrarles ahora cuáles son los productos de router que nosotros tenemos para ir comentándoles un poco esos detalles. Antes que eso, por acá había algunas preguntas que voy a comentar. Por el momento el equipo solamente viene en el idioma inglés, en la parte de configuración, eso quiero que lo tengan en cuenta. Una pregunta, me preguntaban si puedo bloquear tráfico HTTP, HTTPS, en realidad bloquea el contenido total, no interesa si es HTTP, si es HTTPS, si navegas por incógnito, que es algunos usuarios también nos decían, a veces tratan de evadir las controles por eso. En realidad, si navegas por todos esos mecanismos, no te lo va a bloquear, no hay ningún problema. La única forma de que tú encapsules un tráfico que el inspector de contenido no lo pueda ver es que hagas una VPN encriptada. Si el usuario hace una VPN encriptada, si su tráfico sí es imposible prácticamente inspeccionar. Pero de ahí lo podemos inspeccionar todo sin ningún problema. Perfecto. Me preguntaban por acá si podemos poner en modo bridge la interfaz WAN con la LAN. Bueno, sí, lo podemos hacer en modo bridge, pero quiero que tengan algo en cuenta. Si ustedes lo ponen en modo bridge, en la analítica, el DPI no puede funcionar porque el DPI funciona en el low float de enrutamiento. El low float exactamente es una técnica de hardware, es un chipset basado en hardware preprogramado por el CPU para que justamente cuando entre en este chipset de fuerza masiva, por así decirlo, de capacidad masiva de procesamiento, ejecute estas funciones. Entonces, si tú lo pones en un bridge, simplemente el router no te va a poder realizar el tema del DPI. Eso hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. Bueno, me preguntan por temas de capacidades. Bueno, ahí tengo unas pequeñas tablas que les voy a mostrar en un momento. Vamos avanzando un poquito con los productos. Entonces, a nivel de los routers, voy a hablar de los modelos básicos. Tenemos unos económicos, estos son los modelos básicos. Los básicos son el Ace Router Lite 3 y el Ace Router PoE 5. Obviamente, el que es modelo PoE tiene capacidad PoE 24 voltios o 48 voltios en cualquiera de las 5 puertas RJ45. Ambos equipos tienen exactamente la misma capacidad de procesamiento, 1 millón de paquetes. Son equipos bastante utilizados para empresas pequeñas, medianas, que efectivamente tienen tráficos entre los 200, 300 megabits sin ningún problema, lo podemos manejar. A nivel de tabla de performance, acá justamente hay unas tablas comparando dos factores. El de la izquierda viene a ser el tema de throughput a nivel de miles de paquetes por segundo y el de la derecha tiene que ver directamente con la capacidad de procesamiento, ¿no? Efectivamente, ya más detalles ustedes lo pueden tener dentro del reporte. Este es un reporte generado por, si no me equivoco, por Tolly. Entonces, efectivamente, es terceros a Ubiquiti para justamente hacer un comparativo en la parte de performance. Entonces, lo que yo resalto del producto principalmente es el tema del procesamiento. Como pueden observar ahí, justamente las capacidades de procesamiento son bastante altas a niveles de paquetes por segundo y también a nivel de megabits, inclusive con paquetes bastante pequeños, la capacidad de procesamiento es bastante alta en sí. Luego tenemos los modelos X, estos son, digamos, los productos tal vez más usados en este momento, ya que aplican para empresas bastante pequeñas. Por ejemplo, a veces quiero controlar en un colegio o en una pequeña entidad o de repente en una empresa privada y solamente la línea de internet es de 20 megas, 30 megas. Estos equipos fácilmente pueden manejar hasta 200 megas. Entonces, tranquilamente podemos trabajar con estos modelos. Los Router X son nuestras versiones que soportan también convertirlos a switch si es necesario. Ojo, son routers nativos. Switch es opcional y en caso que lo conviertan a switch, la capacidad máxima es 300 megas. Eso quiero que lo tengan en cuenta, ya que son switches básicos, económicos, principalmente son diseñados como router, o sea, toda su capacidad del equipo está enfocada en el enrutamiento. Soportan inspección de contenido, efectivamente, a nivel de hardware. Los modelos efectivamente tienen prácticamente la misma capacidad de procesamiento.
El modelo es Router X, tiene la ventaja de que puede prender por PoE 24 y soporta passthrough del PoE 24. Y el modelo XSFP tiene un puerto de fibra que puede funcionar para la WAN o puede funcionar para cualquiera de las LAN, es personalizable. Y efectivamente tenemos el tema de que generamos PoE pasivo de 24 volts en cualquiera de las puertas RJ45. Entonces, este último modelo se usa bastante, por ejemplo, para energizar algunos radios en pequeños operadores o también, por ejemplo, podría energizar algunos equipos de la línea de Unify o cámaras de seguridad si son de 24 volts. Tengan en cuenta que solamente es 24 volts. Y bueno, como lo había mencionado, los modelos Safe Router X incluyen el asistente de configuración para convertirlo a modo switch. O sea, los modelos Router X se pueden convertir a switch, obviamente switch full administrado haciendo su tagueo, destagueo de VLANs respectivamente. Ya para los clientes corporativos o empresariales ya tenemos unidades que son tipo rack, efectivamente. Son equipos de 2 millones de paquetes por segundo, capacidades bastante altas de procesamiento, inclusive se diferencian entre los dos modelos, básicamente porque el modelo Pro incorpora 2 interfaces ópticas, en el caso sean necesarias, por ejemplo, para un tema de un proveedor de servicio o de repente necesito yo conectarme al switch a través de medio óptico, lo podemos trabajar sin ningún inconveniente. Los puertos ópticos también son compatibles con nuestros módulos que voy a presentar en un momento o módulos de terceros totalmente abiertos sin ninguna restricción. En la pantalla estoy dejando justamente un pequeño resumen de la parte técnica, de cuáles son las características principales que tiene el producto, entre la parte de las VPNs, OpenVPN, IPsec lo soporta, la parte de sistemas de radios, la parte de calidades de servicio por diversos tipos, y por acá había una consulta que me decían la prioridad justamente de la voz sobre internet se puede configurar. Bueno, en realidad el equipo maneja QoS embebido, ya lo tiene de forma nativa incorporado en el protocolo, lo puedes modificar si es necesario, pero se puede justamente forzar que se priorice un poco más. Por acá la pregunta me decían, los router X, ¿cuántos usuarios puede soportar? Y acá les quiero comentar algo que es muy importante. Los routers, los switches o los radios, en realidad los equipos de networking no se miden en usuarios. Nosotros, como de repente los instaladores del producto sí lo vemos como usuarios, pero en realidad los productos se miden por paquetes por segundo. Entonces, es importante saber exactamente cuántos paquetes por segundo, cuántas sesiones pueden manejar los routers. Por ejemplo, en los modelos X, que son los routers más pequeños, en la parte de enrutamiento soportan 130.000 paquetes por segundo. Hablando más o menos de que cada usuario puede consumir unos 100 paquetes por segundo, más otros protocolos, probablemente se recomiende mucho los modelos X para redes que tengan menos de 200 usuarios en la red local. ¿Por qué? Porque es una limitación de procesamiento. Ahora, si tus usuarios en la LAN son de alto procesamiento, digamos algo muy especial, pues se recomendaría un poco de menos usuarios. Pero si tus usuarios en la LAN son de bajo procesamiento, baja carga de estrés a nivel de paquetes por segundo, pues podemos poner mayor cantidad de usuarios. Ese es el motivo técnico por el cual justamente los routers son evaluados. Inclusive los modelos que hemos visto grandes, los modelos Pro, pueden soportar, si no me equivoco el detalle es, creo que 300.000 sesiones, inclusive abiertas al mismo tiempo. Esa es una capacidad enorme, inclusive los modelos router Pro o el 8, router 8, los modelos grandes hackeables que vimos hace un instante, efectivamente pueden soportar tranquilamente más de 1.000 usuarios en la red sin ningún problema. Entonces, tenemos justamente esas capacidades para poder trabajar. Me preguntan si para entorno industrial tenemos un router. En este caso, el único router que tendríamos para modo industrial sería el EdgePoint, que vamos a presentar después de los switches interiores, que es lo que vamos a mostrar en un momento. Me preguntan si estos routers de EdgeMac los podemos combinar con la plataforma de Unify. Lamentablemente no. De funcionar, funcionan en la comunicación Ethernet, en la parte del tráfico, pero se configurarían cada uno de forma individual. Entonces no los podrías unificar en esa configuración. Me preguntan si con respecto al DPI puedo bloquear cualquier página. El DPI no es un bloqueo por páginas. El DPI es digamos, un bloqueo a nivel de aplicación. Identifica la firma que lleva el paquete, por así decirlo, el paquete mismo, y a través de eso la puede bloquear. Por ejemplo, si algún usuario usa un proxy o un sistema de web proxy para
cambiar su URL, yo lo puedo bloquear. ¿Por qué? Porque identifico el paquete finalmente no lo cambies, estás cambiando el nombre del URL. Ahora, si me preguntan, ¿puedo bloquear por URL una página en particular? Sí se puede hacer, no hay un asistente por el momento, pero en el utilitario hay una opción para poder agregar una lista negra, por así decirlo, o una lista blanca en el caso que quieras permitir. Entonces, eso tenemos disponibles. Me preguntan si los módulos GBIC son genéricos o tenemos en Ubiquiti. En realidad soportamos módulos de otros. Hay una lista que en la presentación está, en el foro lo pueden buscar de cuáles son los módulos de terceros ya aprobados. Y tenemos nuestros módulos que tienen una oferta costo-beneficio bastante interesante. Me preguntan si el DPI también bloquea los aplicativos de los móviles. Por supuesto que sí. Por eso es que les decía que es por aplicativo. Entonces, por ejemplo, si tú bloqueas Facebook, no solamente lo bloquea Facebook para todas las laptops, si hay un Wi-Fi disponible, los aplicativos de Facebook en los teléfonos ya no funcionan. Entonces, justamente trabajamos ahora por el tipo de aplicativo. Perfecto, me preguntan si hay una herramienta para administrar todos los equipos HMAX de forma centralizada. Es algo que estamos trabajando, no les puedo dar todavía mucho detalle, lo tenemos en el programa beta del foro, se llama la solución, el software de management UNMS. Este software es totalmente libre, esperamos tenerlo liberado oficialmente a finales de mayo. Máximo finales de mayo, digamos junio, peor de los casos, pero ya el software está totalmente liberado para que lo puedan justamente probar si lo desean en la parte beta. El software de management me permite el monitoreo, me permite alarmas, me permite los backups, me permite configuraciones, etcétera, de funciones. No van a estar todas las funciones en el software de administración, pero sí las principales para hacer las configuraciones respectivamente. Perfecto. Me preguntan cuál es el producto. Bueno, me preguntan si HMAX es más robusto que el USG. En realidad, el USG Pro, que es el modelo rackeable, es exactamente la misma capacidad de procesamiento que el HMAX Router 8 que vimos hace un instante. Así que en la misma categoría de los equipos rackeables son exactamente las mismas capacidades. Perfecto, vamos a hablar ahora un poco acerca de HMAX. Les agradezco a todos por las preguntas que han estado formulando y disculpen si por ahí una no le he respondido. Vamos a hablar justamente de los switches de HMAX. Efectivamente, ¿cuáles son las ventajas principales? Primero, el performance. Los equipos, en este caso los switches que nosotros tenemos, son de conmutación a nivel de hardware. Quiero explicarles un poco esto porque muchos usuarios todavía no lo conocen, que cuando trabajamos en switches, hay tres tipos de switches. Están los no administrables, que son los que se consiguen o se usan en el día a día y siempre los encontramos por todas partes. Tenemos unos que se llaman los básicos administrables o los ligeros administrables, los web smart o los smart o bueno, o light o muchos nombres que tienen en el mercado, pero son ligeros administrables. ¿Qué es un ligero administrable? Un ligero administrable soporta VLAN, soporta configuraciones avanzadas y muchas, pero es todo por CPU. ¿Y qué significa que todo sea por CPU? Que si tú le metes mucho tráfico, a pesar de que el switch sea gigabit, el equipo no procesa. Por ejemplo, generalmente los que son categoría Web Smart no pueden procesar más de 1 giga. En realidad, con 700 megas, 1 giga, o en algunos casos ya he visto que soportan hasta giga 200, giga 300 megas, más tráfico, el equipo se comienza a bloquear. ¿Por qué? Si todos los puertos son gigabit, porque no tiene conmutación por hardware, es por software a través de CPU. Y luego tenemos la otra categoría donde estamos nosotros, que se llaman switches de conmutación en hardware, lo que se llama full administrable. Entonces nuestros switches entran en esa categoría, son full administrables. ¿Y qué significa un switch full administrable? Que le puedo poner, por ejemplo, a un switch de 24 cámaras de 5 megapíxeles a la máxima resolución y el switch se muere de risa en realidad moviendo el tráfico. ¿Por qué? Porque todo el tráfico de conmutación de LAN, todo lo que es capa 2, como se dice en la parte de red, se mueve directamente entre las interfaces físicas. ¿Soportamos enrutamiento estático? Sí, eso ya es a nivel de trabajo del CPU. Efectivamente, no son switches de capa 3 pura, son switches capa 2 Plus, que le llamamos.
efectivamente muy confiables, buenas características de PoE, las capacidades PoE se las voy a comentar en un momento, y sobre todo de todo tipo de tamaños, switches pequeños, switches medianos, switches grandes, según las necesidades que tengamos en la parte empresarial. Entonces son switches diseñados netamente para empresas, para operar a toda su capacidad, efectivamente, switches capa 2 más con enrutamiento estático, vienen disponibles desde pequeños modelos, 8 interfaces hasta 48 interfaces. Inclusive soportamos algunos PoE hasta 686 watts PoE. Los equipos efectivamente tienen diferentes opciones de configuración, las más resaltantes ACLs, IGMP, la parte de VLAN, Auto Voice VLAN, privadas VLAN, Spanning Tree, múltiple Spanning Tree, diferenciación de servicio, etcétera, 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 de cosas que tienen los productos disponibles. Inclusive alguien me preguntó la última vez si teníamos servidor de HCP. Bueno, también lo tenemos si es que lo necesitas. Y lo más interesante del Switch, esto es algo que me gustó bastante, es que en la última versión le agregamos un buscador. Y el buscador te permite encontrar, bueno, las diferentes herramientas que tenemos en el producto de una forma bastante rápida. A nivel de PoE, los modelos soportan en PoE 3 estándares, soportan 24 pasivo, que lo usamos en algunos productos, soportan el tema justamente de la parte de 48 volts, AF y AT, hasta 25 watts por puerto, y eso es, este protocolo 48 es automático, el que viene configurado por defecto. Eso nos permite energizar diversas marcas de cámaras o diversas marcas de teléfonos sin ningún inconveniente. También interfaz consola, para el que le gusta trabajar con su interfaz consola, no hay ningún problema, lo incorpora el producto. Todas las interfaces Gigabit Ethernet y tenemos inclusive algunos modelos que soportan interfaces 10 gigabits para poder trabajar en la parte de comunicaciones. Perfecto. Entonces, acá tenemos la parte de VLANs, acá tenemos una de las funciones que a mí me gusta bastante y siempre la comento. Cuando trabajamos con switches administrables, lo primero que se viene a nuestra mente es ¿por qué compramos un switch administrable? Muchas veces decimos por la capacidad de procesamiento, pero en verdad la mayoría de veces queremos controlar, por ejemplo, segmentar la red y a través de VLAN es bastante bueno. Entonces, los usuarios siempre sufren con las VLANs porque si tú coges a veces un switch de otras marcas, quieres configurar VLANs, ingresas al switch de VLANs, o al módulo de VLANs, perdón, y encuentras 6 opciones, 8 opciones. Y esta que dice VLAN ID, la otra que dice VLAN no sé qué, la otra que dice VLAN PDI, la otra que dice X. Entonces al final tú dices, yo no entiendo esto, yo pensé que era más sencillo. Entonces, por ese motivo nosotros desarrollamos un asistente que tú le puedes decir, ¿qué puerto está localizado? Le marcas con un check. E inclusive acá hay una leyenda que te dice puertos tagueados, puertos destagueados, puertos excluidos, y le das clic simplemente sobre las letras y automáticamente estás aplicando los segmentos de red o las VLANs que corresponden a cada uno de los equipos, perdón, de los puertos físicos. Entonces, de esta manera, una simplicidad muy grande en la configuración de las VLANs, lo que resalto. Tenemos nuestros switches pequeños, en este caso de 8 y de 16. El de 8 es un switch de bandeja, no es hackeable, tenerlo en cuenta. A partir de ahí ya todos son hackeables. Y tiene una capacidad de 130 watts. Ahora, la capacidad que manejan los equipos es bastante alta e inclusive acá hay una capacidad que se llama técnica de no blocking. El no blocking es una capacidad que el equipo va a presentar cero latencia, cero saturación hasta ese momento. Entonces, por ejemplo, la capacidad de no blocking del modelo de 8 interfaces es 10 gigabits. O sea, el equipo mueve 10 gigabits como si nada, automáticamente como si nada. Es su capacidad nativa del hardware para poder mover la comunicación. Y puede llegar hasta una capacidad máxima de switching de 20 gigabits. Entonces, esto es justamente lo interesante, la capacidad altísima de performance que manejan los productos. Tema importante, todos los switches que incorporan interfaces ópticas, las interfaces ópticas no son combo, son interfaces totalmente dedicadas. Entonces, las podemos usar como 10 puertos en total este switch de 8. Luego tenemos switch 16, efectivamente con 16 puertos RJ45 más 2 en fibra. Y luego tenemos ya los modelos estándares, que son de 24 y 48. Solamente el de 24 es el más comercial. Y los de 20, digamos, en estas presentaciones, 24 y 48, tenemos 3 versiones de cada uno. 3 versiones de 24, 3 de 48. Las explico ligeramente para que las conozcan un poco más. A nivel de funciones y de performance, los de 24 son todos iguales, los de 48 son todos iguales. ¿Cuál es la diferencia? En 24 tenemos un modelo Lite, al igual que 48. Lite significa que no soporta PoE, o sea, el equipo no es PoE, tenerlo en cuenta. Y luego tenemos un equipo que tiene fuente 250 y fuente 500.
Este número 250 y este número 500 es la capacidad de la fuente. Por eso es que en la tabla justamente menciono la capacidad que se puede entregar por PoE. 220 watts y 470 watts, capacidades bastante altas. Y inclusive en los modelos de 48 hasta 686 watts y una capacidad de no blocking en los modelos de 48, prácticamente 70 gigabits. Entonces tenemos una capacidad muy alta en realidad de procesamiento y efectivamente gran desempeño. Acá inclusive en la presentación voy a dejar un link que te lleva a donde están los módulos SFP terceros que se podrían usar sin ningún inconveniente, pero nosotros también tenemos nuestros propios módulos que les voy a mostrar también más adelante. A nivel de switch óptico, porque es una pregunta que nos hace, ¿hay switches que sean full interfaces ópticas? Tenemos un modelo que tiene 12 interfaces ópticas de gigabit y tenemos otro modelo que soporta 12 interfaces ópticas de 10 gigabits más 4 de cobre en 10 gigabits. Y prácticamente el propósito de estos equipos es tener alta conmutación, funcionar más que todo de repente como switches de distribución o switches de core en la parte de conmutación de datos. Buenas capacidades, obviamente compatibles con módulos de terceros y nuestros propios módulos para poder trabajar. Un tema importante que menciono, por ejemplo, en el sentido de justamente los switches PoE, tiene que ver con el dimensionamiento. A veces conversando con muchos usuarios, he detectado que acá a veces no tenemos un poco claro el tema de la capacidad del PoE. Cuando nosotros dimensionamos un switch PoE, es importante que el switch siempre tenga un margen, siempre sea un poquito sobredimensionado. Por ejemplo, yo quiero conectar estas 10 cámaras fijas, 2 PTZ exterior, 5 PTZ interiores. Ahí tenemos los consumos promedio, los consumos máximos reportados en las hojas técnicas y eso nos da, por ejemplo, 215 watts. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer esos 215, tenemos que sobredimensionarlo y efectivamente a un 30% extra. Y me preguntan, ¿pero por qué sobredimensionarlo? Cuando tú prendes el switch de cero y se energizan todos los equipos al mismo momento, los equipos siempre tienen un pico de consumo en el arranque, en el inicio, y eso podría bloquearte el switch si es que el switch no tiene la fuente suficiente. Por eso es que nosotros desarrollamos los switches con fuentes bastante grandes para poder soportar todas estas cargas y efectivamente no tener ningún problema. Entonces, tengan eso en cuenta, es una recomendación que siempre es bueno que lo tengan. Ahí tenemos un pequeño detalle, las listas de opciones que tiene Switch, he resumido algunas, resalto las principales. Soportamos 4000 VLAN, soportamos 8000 direcciones MAC, eso significa que una cantidad enorme de dispositivos en la red capa 2, ACLs, múltiples spanning tree, vienen disponibles, árbol de 8 colas, etc. Diversas opciones de configuración, radios, VLANs, múltiples spanning tree que le había mencionado, opciones de, bueno, todos son estándares para no tener problemas de conmutación o poder trabajar inclusive con otros equipos sin ningún problema. Perfecto, por acá me decían una consulta. Me dicen que cuando intento configurar el equipo me da un error de 403. Cuando intentas configurar un producto y te da un error de 403 es básicamente un error de cookie del navegador. Se recomienda justamente limpiar el navegador y refrescar justamente la configuración. Eso es como si el certificado estuviera caducado, por eso es que da ese pequeño inconveniente. Me preguntan si puedo hacer agrupación de los puertos. Bueno, en la parte de switch sí, se pueden crear grupos bridge. En la parte de los switches, bueno, en los routers, pero no se pueden crear grupos bridge. En los switches, bueno, también se puede manejar. Perfecto. Me preguntan, ¿los switches HMAX podría utilizarlos para energizar algunos access pointing wall? Por supuesto que sí, de la línea Unify. Sí, no hay ningún problema. Estos equipos son compatibles 48 sin ningún problema. Perfecto. ¿Cuántas interfaces VLAN soportan? Bueno, ya habíamos aclarado eso. Soportamos 4000 interfaces VLAN en la parte de switch sin ningún inconveniente para poder trabajar. Acá hay unos pequeños... perdón, Jeffrey, sí. Luis, por aquí están preguntando que a qué se refieren cuando hablas del árbol de 8 colas. Ah, ya. El árbol de colas, bueno, no es el árbol de 8 colas, es las 8 colas en realidad. El árbol de colas, que también lo mencioné adelante, aplica sobre la parte de router. ¿Qué significa un árbol de colas? De repente, para muchos es un término nuevo. El árbol de colas es como, no es como el árbol visto, sí, es como el árbol si tú lo vieras de cabeza en realidad. Tienes un ancho de banda que podríamos decir en la cabeza es, o en el tronco principal es 10 megas de descarga, 10 megas de subida. Entonces, esos 10 megas yo los divido 5 para un grupo, 5 para otro. Dentro de ese grupo lo vuelvo a dividir
3, 2, y luego divido esos 3 otra vez, 2, 1, y así comienzo a dividirlo. Entonces, el árbol de cola se trata de cómo se va justamente a distribuir el ancho de banda total que tenemos en la jerarquía. Es como una jerarquía de distribución de ancho de banda. Y cuando hablaba que las colas son de 8, la calidad de servicio en los switches, es básicamente porque nosotros trabajamos con los estándares que nos permiten hacer una clasificación de 8 completa, así que esto nos permite a nivel de protocolo. ¿A qué se refiere a nivel de protocolo? Usualmente los teléfonos IP, las cámaras IP ya hacen el marcado de los paquetes de manera automática, entonces el switch lee ese marcado y lo procesa. Ahora, si tú quieres decirle al switch, por si acaso, todo lo que venga marcado con voz, procésalo con prioridad de video, lo puede hacer. Entonces, efectivamente, tener justamente la habilidad de trabajar en un árbol, perdón, no un árbol, sino un sistema en los switches de priorización de 8 colas, nos permite a nosotros en el QoS poder justamente acelerar ese tráfico sin ningún problema. No sé si Jeffrey, por ahí tuvieras tú de repente alguna otra consulta, podemos ahí responder un par de preguntas. Ok, allá más arriba estaban preguntando que si había la posibilidad de bloquear algún sistema operativo, pero refiriéndose a iOS o Android, digamos, algo específico en el celular. Eh, Mm, Yo creo que por el momento no. Es algo que tendría que consultarlo. Les pediría que esa pregunta en particular me ayuden formulando en el foro para poder justamente conversar con los desarrolladores. Nosotros siempre estamos muy atentos a escuchar los requerimientos de los usuarios. Es la primera vez que me habían preguntado ese tema. En la parte de Unify los podemos clasificar, así que no creo que sea muy difícil poder identificar el sistema operativo porque es algo que ya lo hacemos en Unify, simplemente tendríamos que agregarlo como opción en la parte de Edgemap y podríamos bloquear en base a ese requerimiento, ¿no? Ok, por aquí hay otra, dice, ¿se puede bloquear uTorrent? Dice que es algo que los clientes le consultan mucho. En realidad sí bloqueamos a nivel de peer-to-peer. El uTorrent entra en la clasificación peer-to-peer, allí tenemos una herramienta para bloquear el peer-to-peer. Ahora, si es que quisiera solamente bloquear uTorrent y no Ares o no Emule o en otros programas que hay a veces de peer-to-peer, se puede hacer también. Esperas que el software lo clasifique el tráfico y lo agregas a una lista en particular. En el software lo voy a mostrar en un momento. Bueno, aprovecho y para responder esas consultas se los muestro ahorita. En el software, justamente que estoy mostrando en pantalla, este es el router. Nosotros tenemos bueno, este es el router configurado por defecto, yo estoy conectado detrás de él, tenemos la herramienta de generación de tráfico. Entonces, acá comienza a generarnos todos los tráficos. Por ejemplo, si yo entrara, vamos a decir, algo un poco complejo, por ejemplo, el tema de Facebook, vamos a entrar acá. Yo debería tener acceso a Facebook, perfecto. Ahí tengo acceso sin ningún inconveniente, me estoy navegando. Entonces, cuando entro al software, el software comienza a clasificarlo. Y acá lo pueden ver que ya lo generó la clasificación. Entonces, por ejemplo, yo genero una nueva categoría. Vamos a decir, este va a ser un Facebook blog, lo quiero bloquear. Y lo personalizo para crear una categoría en especial. Obviamente el software ya trae sus propias plantillas de categorías, pero nosotros podemos crear una personalización especial. En la parte de WAN-IN que es tráfico que va de la WAN hacia la LAN, o sea, tráfico de entrada, nosotros debemos crear una nueva regla. Esta nueva regla va a ser de tipo drop. Por ejemplo, yo voy acá a ponerle simplemente el nombre. Va a ser Facebook Drop, todos los protocolos, la parte, por ejemplo, todo tipo de sesiones establecidas y en los filtros hay muchísimas opciones. Yo podría bloquear la parte de redes sociales completas, pero no quisiera bloquear todo, sino solamente Facebook. Entonces, en el grupo identificado, porque también está peer-to-peer, en el grupo identificado seleccionaría Facebook. La parte de destino, origen, lo dejo como está, significa que aplicaría a todas las redes. Ahí podría decir, es para este grupo de usuarios, si no es para todos. Depende cómo lo quieras tú manejar, eso no hay ningún problema. Y luego lo único que voy a hacer es ponerlo en la lista, se movió, ahí está, en la lista, en la parte inicial. Entonces, una vez que pongo yo esto en esa parte, automáticamente vamos a la parte de estados y ahora ya aparece justamente nuestra regla al principio. Entonces, vamos a probar justamente navegar de repente en algún servicio, por ejemplo, vamos a entrar acá y ahí se queda, nos cargó, a ver, y no nos está filtrando. A ver, un detalle, de repente, a ver, vamos a ver si activé las opciones correctas. Drop, sí, están todas rechazadas. El Facebook, deberíamos, a ver, vamos a
Señor, voy a abrir la ventana. Y no está pasando por la regla del firewall. A ver, yo estoy conectado. Quiero confirmar que no esté saliendo yo por Wi-Fi. No, soy por LAN solamente. Listo. A ver, quiero ver cómo está clasificándolo acá. Un momento. Ahí lo seguimos teniendo tráfico, sigue apareciendo y esto está generado, ya está guardado. Puede ser por la sesión que esté abierta. A ver, quiero probar simplemente otro tipo de Netflix. Sí, entonces Netflix también está operando y ahí lo puedo ver, pero Facebook no lo está pasando por la regla de firewall. Un segundo. Este es tráfico one in, correcto. Ahora sí. A ver. Parte del tráfico lo está bloqueando, parte no. Quiero verificar exactamente qué pasó acá en la regla. De repente hay un detalle más. No. Solamente ese. Sí, en realidad. Vamos a ver si podemos nosotros entrar. Tenemos acceso parcial. Quisiera ver. No, sí me está mostrando, pero lo está pasando. Hay un detalle acá, tendré que revisar justamente. No, algo extraño está pasando, porque está pasando justamente por la regla del bloqueo, pero lo está dejando pasar. Ah, Luis, si limpia la caché, tal vez debe estar almacenado en el caché. Sí, creo que sería por eso, pero igual debería justamente darme un error en las conexiones, porque no debería permitirme, igual veo que sigue accediendo, debería cargarme por errores. Vamos a crear justamente la regla de bloqueo de Netflix, vamos a crearla en paralelo para ver si hay un pequeño detalle con mi caché, justamente, pero no debería ser así. Vamos a repetirlo esto con Netflix. Entonces vamos a crear Netflix, una opción de bloqueo. Vamos a agregar acá justamente ese perfil solamente Netflix y vamos a repetir justamente el proceso de configuración para ver si efectivamente va a hacer lo que no queremos que haga, ¿no? Vamos a ver, vamos a poner Netflix drop, perfecto. Y como dices, dice un compañero, ¿no? Dices hacer las demostraciones en vivo, hay cosas que se nos engríen el router cuando hay mucha gente que lo ve. Perfecto. Vamos a ponerlo ahí en segundo lugar. Vamos a esperar que confirme. Y ahí lo tenemos la regla de Netflix. Entonces quiero probar justamente de que efectivamente no tenga ningún problema. Ya sé ya tengo la idea de qué es lo que puede estar pasando. Les comento un poco. Justamente hay un detalle que van a actualizarlo, me imagino que esta semana. Como estoy usando Chrome, cuando Chrome detecta que tú comienzas a bloquearle los tráficos, automáticamente los encapsula en otro protocolo que se llama Quick. Lo debo tener acá, seguro generado. Acá está. Lo voy a poner en grande. Cuando tú tratas de bloquear contenidos de Facebook, de otros, pero usando navegador Chrome, los trata de meter en Quick, que es un protocolo como para tratar de ocultar los firewalls de las redes. Acá justamente nosotros vamos a sacar una actualización, me imagino que va a ser la próxima semana, a más tardar, justamente para quitar esto y volverlo a meter los tráficos en la clasificación normal que tienen. Entonces ya van a aparecer en su clasificación correspondiente. Pero, por ejemplo, acá en el caso de Netflix, a pesar de que yo estoy navegando por HTTPS o HTTP, efectivamente no me deja salir. Hay algo que ya lo detectó, lo clasificó por completo y no dejó que el tráfico se vaya por Quick justamente, ¿no? En el caso de Facebook es probable de que el tráfico esté saliendo justamente por Quick y ese es el motivo por el cual no lo está bloqueando al 100%. Está un poco lento para cargar, lo bloquea de manera parcial y se trata de fugar. Pero es algo que ya justamente con las actualizaciones de las firmas se está corrigiendo, es algo que estamos trabajando. Pero por ejemplo acá en Netflix lo pudimos ver que sí, lo bloqueó. Vamos a intentar ingresar a otro contenido simplemente para buscar, para verificar que no tengamos acceso. Y obviamente aplica justamente la misma idea del filtro
para poder hacer el control, ¿no? Entonces, es algo que sí se puede hacer, lo podemos manejar bastante bien y justamente ya lo vamos a ir agregando esa nueva característica. Acá debe ser el tema de Quick, como te lo mencionaba. No sé si tienes alguna otra pregunta en la parte del router, aprovechando que estamos acá en la configuración, Jeffrey. Ok, dice por acá. Bueno, comentarles que tenemos acá la opción en pantalla del grupo de balanceo. Acá seleccionas proveedor 1, proveedor 2, agregas tus otros proveedores, seleccionas en qué puertas físicas están y al final simplemente aplicar, ¿no? Ahorita no lo puedo hacer porque efectivamente yo estoy detrás del router, se va a perder la conexión, pero tenemos esas opciones, el modelo básico, un solo proveedor de internet, el modelo switch, por ejemplo, para convertirlo en modo switch, porque este es un modelo X, o sea, el modelo más pequeño, y bueno, opciones ya de configuración de asistentes que disponibles, inclusive acá está el load balancing para hacer balanceo de enlaces también viene listo para trabajar. Ok, Luis dice por acá, si hay algo, si se bloquean, si se pueden bloquear la salida por P2P, ¿cómo hacen cuando un DVR o un NVR está saliendo por P2P? Si tienen todo el tráfico P2P bloqueado, Sí, ¿cómo hago para hacer una lista para que tenga el permiso para salir? y en ese caso lo que nosotros tendríamos que hacer en el router, por ejemplo, es crear una lista personalizada. Por ejemplo, acá yo he creado esta lista que es, bueno, que solamente tiene Facebook o solamente tiene Netflix, ¿no? Pero, por ejemplo, yo podría tratar de bloquear, por ejemplo, vamos a ver, algo que no nos afecte la comunicación, ya, LinkedIn. Entonces, LinkedIn, como si vamos a suponer, lo agrego a este grupo, por ejemplo, que sería el grupo de Netflix. Entonces, estoy agregando esa aplicación adicional justamente a este grupo. Entonces, a lo que me refiero es lo siguiente. Si tú detectas que comienzan a haber algunos programas peer-to-peer, pero no quieres bloquear todos, tienes que comenzar a generar tráfico de ellos para ver que el software los clasifique. Una vez que los clasifica, los vas agregando como a esta lista negra, podría ser, ¿no? Entonces, esta lista negra efectivamente va a aplicar el bloqueo respectivo, ya que la regla ya está creada. Entonces, eso es lo interesante que tenemos en la plataforma. Ok, dice que si existe la posibilidad de bloquear todo el tráfico de Internet y ya dentro de Milán solo dar permisos a ciertos URLs. Sí, eso creo que lo tenemos, lo tendríamos, no lo he revisado últimamente, dónde estaba, políticas de tráfico. Ahorita no recuerdo en qué opción estaba exactamente, pero hay una opción de bloqueo de lista por este asistente, que es justamente para cargar la lista de URLs. Entonces ahí prácticamente yo le tengo una opción para decir lista blanca o lista negra, o sea, lista negra es estas no, lista blanca solamente las que estén en estas listas se podrían acceder, ¿no? Está justamente esta parte, habría que revisar justamente, como digo, el foro no lo tengo todo en la mente ahorita, no es algo que usualmente lo trabaje el bloqueo por URL, usualmente trabajamos más que bloqueo por aplicación. Ok, dice que si se puede hacer un bonding con dos proveedores de servicios y que tal vez quede uno como enlace redundante. Exactamente trabaja así. El sistema de bonding, que sería, digamos, la capacidad de combinar dos WAN, lo que hace automáticamente es verificar que cada una de ellas esté activa, ¿no? En el caso de que una de las líneas colapse por completo, colapse parcialmente, comienza a redireccionar el tráfico hacia las siguientes. En realidad, el balanceo que nosotros no hacemos no es algo tan básico como un simple balanceo. En realidad, tiene características muy avanzadas internamente que evalúa el tiempo de apertura de una sesión, evalúa la cantidad de sesiones que la WAN está soportando, la cantidad de paquetes por segundo que está procesando. Entonces, cuando detecta que una WAN comienza a tener problemas, automáticamente la trata de usar menos y fuerza más a otras WAN. Algunos usuarios también me comentaron eso, me dicen, el router de repente no quiere usar alguna WAN en particular, me dice, o casi no la usa además el resto y por momentos la vuelve a usar y luego la deja de usar. Entonces le pregunto, ¿estás seguro que esa WAN está funcionando correctamente? Prueba tú conectándote a esa WAN. Entonces me decía, efectivamente, la WAN tiene lentitud, tiene cortes, tiene problemas, por eso el mismo router la deja de usar y a menos que ya las otras estén totalmente saturadas, entonces se la forzaría. Esa es una característica ya que el producto tiene de forma nativa, ¿no? Ok, aquí hay otra última más para dejarte avanzar. Dice,
En México tienen un servicio parecido a Netflix que se llama Blim, pero pareciera que el DPI no lo cataloga, que cómo harían para lograr bloquearlo. Ya, perfecto. Si no lo estamos catalogizando es porque no tenemos todavía la firma cargada. Para poder hacer esto lo hacemos de forma gratuita. Lo único que les pido, por favor, en el foro de inglés puedan cargar información acerca de la aplicación. Si gustan, yo al final les dejo mi correo para que me pasen el post. Yo puedo conversar con los desarrolladores para que den prioridad para que lo agreguen. Nosotros estamos agregando bastantes aplicativos que hay clientes que nos han pedido. Así que eso lo agregamos en un periodo máximo de 1 o 2 semanas, lo deberíamos tener ya refrescado en la versión actualizada. Entonces, lo único que les pido, por favor, es que nos den detalles de la aplicación en el foro, en la parte de HMAX, en HMAX Routers, ahí mencionen un post, ese post, ese link del post me lo pasan y yo automáticamente les aseguro que lo tenemos en 2 semanas ya eso implementado sin ningún problema. Obviamente, detectar todas las aplicaciones del mundo es difícil por los desarrolladores, pero estamos agregándolo justamente todas las que los usuarios nos van solicitando con prioridad, obviamente. Perfecto, vamos a continuar un poco para justamente el tiempo no nos quede corto. Vamos a hablar acerca de EdgePoint. EdgePoint justamente son switches, routers, pero en este caso son de exteriores. Le llamamos nosotros el gabinete del futuro, digamos de un nombre bastante comercial, ya que muchos clientes trabajan con gabinetes outdoor o gabinetes exteriores, esto no es una novedad, pero el problema es que muchos utilizan equipos de interiores en ambientes exteriores y eso obviamente nos puede generar problemas de performance, estabilidad, problemas de temperatura, los equipos se sobrecalientan, muchos problemas en sí, aparte del tema de, sobre todo, la confiabilidad en la solución. Entonces hemos desarrollado switches, que en este caso routers de exteriores, que trabajan con tecnología fanless, o sea, no hay ventiladores. Eso les permite a los equipos no tener el problema del polvo. Segundo lugar, los equipos pueden soportar temperaturas inclusive hasta de 50 grados y obviamente tienen como objetivo solucionar muchísimos problemas en la torre. Primero, el tema del cable de red. Usualmente cuando se hace cable, varios equipos en una torre de comunicaciones, hay que subir todo cables de red de 20 metros, 30 metros. Ese es un problema, ya que es mucho peso para la estructura. Gastamos bastante material en cable y efectivamente es un punto más de falla que tiene la solución. El equipo al ir en la parte superior de la torre nos permite aliviar muchísimo este detalle y efectivamente el equipo tiene interfaces ópticas también para si en caso necesitamos subir información a la torre o descargar información de la torre, lo podemos hacer a través de las interfaces ópticas que son totalmente inmunes a la interferencia y justamente son productos muy recomendados para este tipo de soluciones. Entonces tenemos varios modelos que pueden trabajar en la parte de router, en la parte de switch. Los equipos están diseñados para trabajar en torre, pero también soportan, o bueno, incorporan, perdón, una base para pared en el caso que los necesitemos instalar en una pared para un proyecto de comunicaciones. Entonces, ¿cuáles son los modelos que tenemos disponibles? Tenemos un router de 6, bastante pequeño. Este router de 6 se convierte en switch porque básicamente es el mismo hardware de un modelo X, pero mejorado, y obviamente tiene una interfaz óptica para poder trabajar. Luego tenemos ya los equipos ya profesionales, podemos decir el router de 8, el switch de 16, cada uno en su categoría, siendo el más comercial el switch de 16, porque generalmente no hacemos enrutamiento en la parte activa de la torre, sino en la parte ya inferior. Entonces acá tenemos la parte de switch de 16, que tiene una capacidad bastante alta de interfaces, en realidad son 18 interfaces, son 16 de cobre más dos ópticas de 10 gigabits o de gigabits, como se configure. Deseo resaltar que igual el modelo Router 8 y su 16 tienen puertos exclusivos para radios A-Fiber. En este caso el router tiene 2 puertos, el switch 16 4. ¿Por qué se dicen que son puertos exclusivos para la parte de A-Fiber? Los equipos tienen justamente la habilidad de trabajar por 8 hilos de energía. Los equipos o radios A-Fiber de la categoría inalámbrica que manejamos en Ubiquiti se alimentan eléctricamente por 8 hilos. Entonces, si tú conectas un radio que no es A-Fiber a estos puertos, lo vas a dañar. Entonces, por eso es que nosotros tenemos puertos que son ya multipropósito. En este caso, el Switch 16 tiene 12 puertos multipropósito, 48 AF, AT, 24 volts, se puede configurar sin ningún inconveniente. Los equipos en realidad manejan varias técnicas, inclusive, por ejemplo, en la parte de A-Fiber se habla del sistema N por N, que es el sistema de sumatoria de enlaces. También se puede hacer con cualquiera de los modelos de A-Fiber.
se puede hacer con los CX, se puede hacer con los 6 Fiber 5, los 5U, con los 24, y este sistema nos permite a nosotros poder generar una sumatoria de las capacidades o concadenación de las capacidades, como le llamamos algunos, en la parte de un LACP. Ahora, el consumo de energía. El consumo de energía es algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con estos productos. ¿Por qué? Si yo voy a generar la función de PoE, tengo que subir la energía que el equipo necesita como mínimo. En el caso de las fuentes de poder que vienen con los equipos, son unas fuentes como inyectores PoE de alta potencia, de 80 watts en realidad. Efectivamente, al Switch 16, por ejemplo, le quedaría el libre 40. Tú le puedes agregar una segunda fuente y teniendo hasta 120 watts. 120 watts, algunos usuarios me dicen, es muy poco, pero en realidad si tú analizas el consumo que tenemos, por ejemplo, el Rocket de Prisma o los Power Beam o los Rockets, por ejemplo, o diversos equipos más ligeros que consumen mucho menos, efectivamente vamos a tener un consumo bastante bajo de energía. Inclusive los modelos AFX consumen 12 watts en la parte de 5 GHz o en la banda de 5 GB. Entonces, el consumo de energía es bastante bajo, pero yo sé que igual es importante tener siempre buena capacidad y mucha confiabilidad. Por eso es que nosotros tenemos una fuente especial que trabaja con este producto, que es una fuente de poder de alto rendimiento que ahorita les voy a dar un poco más de detalles. El EdgePoint efectivamente no solamente puede trabajar en un proyecto de torre para la parte de radioenlaces. Tenemos muchos clientes que lo que hacen también es trabajar con este producto en la parte de almacenes. Por ejemplo, en un almacén, en una unidad que está el equipo expuesto exterior, en un hangar, efectivamente necesitamos instalar también equipos de comunicaciones, pero no siempre tenemos el espacio para poner un gabinete a prueba de polvo con todas las certificaciones. Entonces, utilizamos estos switches que efectivamente tienen esa capacidad de soportar el maltrato del polvo, soportar lluvia, humedad, etcétera, sin ningún inconveniente. Inclusive me preguntaban si soportaba justamente el tema de los insectos. Bueno, también la base roscada en la parte inferior, le puedes poner tubo metálico y soportar todos estos problemas. El equipo energiza cualquier cámara FAT, a cámaras Ubiquiti y cualquier radio Unify o radioenlaces también nuestros sin ningún problema, y podemos enviarle la capacidad de data óptica a muchísima distancia. Este es el detalle de la fuente, se adquiere por separado. Esta es una fuente inclusive de módulo redundante, muy importante para el tema de proyectos y sobre todo disponibilidad. El equipo viene con un módulo DC, se le puede, perdón, un módulo, disculpen, AC, se le puede agregar un módulo DC adicional o un secundario AC conforme sea necesario. Esta es una fuente de poder administrable, o sea, se puede monitorear. Las fuentes son hot swap, se pueden retirar en caliente. Y el sistema DC tiene la habilidad de cargar baterías en serie 2, serie 3. Pueden ser baterías digamos, de tipo ácido plomo. Creo que también soporta gel, lo que me comentaron justamente en una última actualización. Así que ya efectivamente podemos cargar justamente una capacidad muy alta y obviamente tener la disponibilidad de la solución. Para este tipo de producto no solamente tenemos esto, sino que también comercializamos nuestro cable eléctrico. Bueno, el cable puede ser también de otras marcas, eso no hay ningún problema. Es un cable que ofrecemos nosotros en un carrete de 305 metros, al igual que ofrecemos nuestros cables que justamente son para exteriores. Cables blindados básicos, cables con blindaje a nivel de malla, que permite justamente comentarles que tenemos esta mejor resistencia contra la baja interferencia, igual conectores metálicos con sistema tierra, etc. Y para este producto, EdgePoint en particular, tenemos nuestros cables ópticos que vienen ya con conectores armados, LC, vienen una medida de 100 pies a 300 pies. Entonces, estos cables son de 6 hilos monomodo, ya vienen totalmente armados simplemente para instalarlo, en caso de que no tengan las herramientas para hacer la conectorización de la fibra óptica. Y acá tenemos nuestros módulos que pueden ser justamente multimodo, monomodo, de 1 gigabit, 10 gigabits, vienen todos en pareja, importante resaltarlo, la presentación es en pareja, y efectivamente son bastante económicos y sobre todo compatibles con otros switches, no hemos negado la compatibilidad, como les mencionaba anteriormente. Entonces, Jeffrey, no sé si tienes algunas preguntas de los switches, algunas consultas acerca de los EdgePoint que quisieras formular, lo podemos revisar justamente ahora. Ok, dice aquí, están preguntando si se puede tener acceso remoto a los routers a través del cloud. No, en este caso el sistema de cloud o hybrid cloud que nosotros tenemos disponible es exclusivamente para el tema de Unify. En este caso tendrían que tener IP pública para poder conectarse a estos routers o
tendrían que tener una cuenta dinámica de DNS. Ok, aquí están preguntando sobre las características del EdgePoint, más que todo sobre la humedad que soporta Ya. y el tipo de intemperie que soporta. En verdad el tipo de intemperie es completo, los detalles técnicos están en el datasheet, pero la humedad es prácticamente condensada, el equipo soporta lluvia torrencial, puede estar al costado del mar sin ningún problema. Lo que no creo que lo pueden meter es a un sauna, en realidad eso sí no soportaría. Pero el resto sí, el equipo 6 tiene un sello hermético prácticamente para no tener problemas ni con insectos, ni con, digamos, el problema de la humedad no le afecta, digamos, no tiene ningún inconveniente por esa parte. El router soporta alta disponibilidad y qué modalidades. Y los Eh, routers soportan HA. High Ability, sí, los routers exactamente sí soportan la disponibilidad, la técnica no la recuerdo, soy sincero, personalmente no he configurado esa opción, pero los equipos sí tienen creo que dos opciones para configurar alta disponibilidad y la alta disponibilidad no sé si vienen todos los modelos, pero sí te puedo confirmar que vienen los modelos grandes. Es algo que, por ejemplo, algunos usuarios ya lo estaban pidiendo y en el foro vi unas discusiones acerca de ello, lo cual ya está implementada en la última versión, creo que es de firmware la 192 o 191, ya está implementada, simplemente para que lo puedan utilizar. No sé si vienen todos los modelos de routers, pero sí que sé que está diseñado justamente para los modelos más grandes. Él dice, hay un compañero Marvin que trabaja en una televisora y quiere colocar los equipos de Ubiquiti para transmitir. La consulta es, ¿cómo puede hacer para comunicarse con los equipos receptor y emisor? Eh, es una pregunta más que todo, creo que de un radioenlace. En realidad, los radioenlaces no transmiten televisión, sino transmiten protocolos IP. Si es IPTV o si es un streaming basado en IP a nivel de web browser, por ejemplo, nosotros lo podemos transmitir tanto a nivel de los productos de Switch o a nivel de los radioenlaces sin ningún inconveniente. Ahora, no tenemos en el portafolio equipos de conversión digital. Eso a IP no lo tenemos. Eso ya tendrían que conseguirlo por separado. Dice el compañero que sí es IPTV. Ah, sí, sí, PTV, pues efectivamente lo podemos transmitir o lo podemos procesar sin ningún problema. Es más, entre los casos de éxito que voy a mostrar en un momento, hay unos clientes que ya tienen infraestructura IPTV en la parte de los switches, si no me equivoco, hay un cliente que ya lo tiene. O sea, eso en la parte de switches, en la parte de routers no lo veo inconveniente. En la parte de radioenlaces hay que tener cuidado, sobre todo con la capacidad de megas, que es ahí donde de repente nos podemos quedar un poco cortos si es que la red no está correctamente instalada. Recuerden, un cable de red siempre funciona, si no funciona es porque tiene un problema físico, pero siempre funciona. En cambio, en la parte de radioenlaces hay que tener mucho cuidado en el diseño, distancia, interferencias, alineamiento, muchos factores, pero es posible, sí es posible, hay que tener en cuenta justamente las características. Avanzo justamente para mostrarles estos casos de éxito y pasar a las preguntas finales. Estos son una recopilación de algunos casos de nuestro foro, principalmente el foro en inglés, donde ustedes pueden observar las capacidades de los equipos. Routers pequeños, procesando capacidades de 900 megas. Este es otro router también pequeño, 3 interfaces, 57 teras de tráfico, 165 días prácticamente. Aplicaciones de modelos X, justamente trabajando en la arquitectura de modo switch. Soportan, digamos, el uplink por la parte óptica y luego efectivamente asignan las VLANs a cada uno de los puertos respectivamente. Equipos trabajando en la parte de protocolos de enrutamiento, este es un caso de BGP, procesando, bueno, una pequeña cantidad, 410 megas, 540.000 rutas, consumiendo solamente 2% de CPU. Esto es gracias a que toda la técnica de enrutamiento es a nivel de hardware. Eso libera mucho el recurso de CPU para poder hacer mayor cantidad de funciones. Acá tenemos otro equipo trabajando en enrutamiento capa 3, EBGP, 75 megabits respectivamente, un consumo prácticamente nada del CPU, muy tranquilo en este caso el router. Luego tenemos acá algo más complejo, ya un cliente trabajando protocolos. Esto es más estándar, en realidad protocolos básicamente VLANs en la parte de conmutación. Está manejando prácticamente 3000 megabits, o sea, prácticamente 3 gigas, consumo de CPU 10%. Lo más importante e interesante del caso del éxito es un año sin reiniciar. El cliente manifiesta justamente su tranquilidad de la solución en estos tipos de casos. Acá tenemos otro trabajando en BGP,
movilizando prácticamente 400 megas, 2% de CPU. Entonces, recuerden, este protocolo BGP usualmente es cuando ya tenemos redes carrier, redes que son bastante grandes y necesitamos justamente hacer el movimiento de la información con la confiabilidad respectiva. Acá tenemos un caso en el cual están balanceando líneas LTE, las han, bueno, puesto unos modems y están bajando los LTE a unos routers para comenzar a balancearlos y distribuirlos, como si fuera esto un gabinete móvil para eventos, ferias o conciertos. Acá tenemos un balanceo de 2 WANs en un equipo router de 13 puertas y ahí podemos ver que solamente moviendo 60 megas de internet gastamos 3% del CPU. Y hablando del modelo más pequeño, este es el modelo X, moviendo 4 WANs, 80 megas, 29% de CPU. Entonces, estas es justamente las características que nosotros tenemos en los productos, performance, sobre todo, siempre resalto la palabra capacidad en general para poder hacer el movimiento de la data. Acá, por ejemplo, ya hablamos de los switches, casos que mueven enrutamiento estático por L3, IPTV, movimiento de 106 megas, por ejemplo, por banda ancha, y así como esto hay muchos clientes trabajando con videovigilancia, con casos de redes avanzadas, movilizando la información. Ahora, muchos áreas me decían, las fotos no se ven muy bonitas, el cableado no es el más organizado, pero lo importante es de que ustedes sepan que los casos son de éxito, son reales, son publicados por los mismos usuarios. Por eso es que yo dejo los links en las presentaciones. Estos no son casos editados, acá no hemos mandado a alguien de marketing, alguien que se lo configure, alguien que borre los textos que el cliente no quiere compartir. El cliente comparte lo bueno, lo que de que tuvo problemas o cuáles fueron sus dificultades, pero al final, si efectivamente funcionó muy bien, y hay muchísimos casos en los cuales los clientes justamente mencionan todo esto, y obviamente comparten esta experiencia en nuestras comunidades. Hay obviamente cableados mucho más bonitos, mucho mejor organizados, clientes trabajando justamente la parte de switches como core de ISPs, la parte de conmutación a niveles ópticas, que efectivamente los switches lo soportan, gabinetes implementados en la parte de distribución de servicios y obviamente proyectos a gran escala. También hay clientes desplegando redes muy grandes, estos son algunos ejemplos de ellos. Obviamente acá todavía el cliente no quiso compartir los detalles del cableado, pero compartió el detalle justamente cuando los equipos ya estaban en rack. Entonces ahí eran, por ejemplo, más de 1000 puntos de red justamente para conmutar diversas soluciones de comunicaciones. Acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, de los EdgePoint trabajando en implementaciones, en algunos casos switches de exteriores. Obviamente esto es más económico que montar un gabinete con un switch implementado, obviamente con los filtros de antipolvo. El sistema viene con su base roscada justamente para integrarse y en un proyecto más o menos lo tenemos trabajando de la siguiente manera que ustedes están viendo ahí. Entonces, una vez implementado en un proyecto, obviamente este equipo está descubierto para que se pueda ver, pero falta taparlo. Pero justamente tenemos la opción, falta todavía instalarle su caja de paso, que ya es recomendada para ordenar todo el excedente de cable de red que tengamos, y el equipo pues tiene su entrada de energía, su sistema de monitoreo, su fuente de poder, todo directamente lo podemos trabajar sin ningún inconveniente. En resumen, para pasar a algunas preguntas finales, ¿qué es lo que ustedes cuáles son las ventajas, que ustedes tienen al trabajar con Ubiquiti Networks? Primero, el equipamiento es Carrier Class, un equipamiento que tiene muchísimos casos de éxito, muchísimas referencias, soporte y garantía con nuestro distribuidor Incomex. Ellos tienen justamente personal bastante calificado para poder ayudarles en cada una de sus localidades. Al mismo tiempo ofrecen soporte y garantía local. Jeffrey, que me está acompañando, es el trainer que trabaja con ellos. Les puede ayudar a dimensionar su proyecto sin ningún inconveniente, o nosotros a través de la comunidad en foro siempre estamos muy abiertos a escucharlos. Recuerden que no hay ningún costo de licencia, todos los softwares son totalmente free. Obviamente el hardware sí tiene un costo, pero todo lo que es software es totalmente libre, incluyendo las actualizaciones. Entrenamientos en español, tema muy importante, la mejor relación de precio-rendimiento del mercado, y como les digo siempre, el concepto justamente de gestión. Bueno, acá lo puse en la pantalla, un pequeño avance, el software de gestión para parte de Edgemax y UFiber. UFiber es la línea de fibra óptica que nosotros vamos ya a anunciar próximamente. Este es un software de gestión que nos va a permitir el monitoreo de todos los routers, los switches de la línea de Edgemax. Esto es algo totalmente gratuito, viene bastante pronto, como les digo, no más de 2 meses, ya lo tenemos liberado para que ustedes puedan, adicionalmente, si tienen muchos routers, muchos switches, poder monitorearlos con esta herramienta. Recuerden siempre que en el foro en español los podemos escuchar, podemos siempre interactuar con ustedes,
y ahí mismo me pueden ustedes siempre también encontrar. Dejo sus datos de contacto, mi usuario en el foro, también lo dejo en la pantalla para que nos puedan escribir, compartir sus experiencias. Recuerden, no solamente las experiencias negativas, sino también las buenas que tengan. Negativas, ¿por qué lo menciono? Porque a veces cuando usuarios no conocen el producto, lo instalan, y el producto no hace lo que uno quiere, entonces uno tiene una mala experiencia, eso es verdad. Pero si tú compartes esa mala experiencia en el foro y dices, miren, a mí no me funcionó como yo quería, lo hice de esta manera, adjuntas tus pantallas, mucha gente te va a ayudar, inclusive nuestros ingenieros de soporte, decirte, mira, prueba con esto, haz este cambio, vuélvelo a probar y repórtanos. Entonces, efectivamente, las malas experiencias siempre se convierten en casos de éxito para Ubiquiti. ¿Por qué? Porque vas a adquirir el conocimiento de cómo puedes sacarle el máximo provecho al producto. Ese es justamente unos temas muy interesantes que, a diferencia de otras marcas, lo trata de manejar por correo. Nosotros preferimos hacerlo por foro para que esa experiencia quede para otros usuarios y efectivamente podamos ayudar a la comunidad a poder tener ideas de negocio. Eso es algo muy importante. El foro no solamente te da ayuda técnica, sino también ideas de negocio. Hay clientes que implementan ciertos proyectos en condominios, que construyen diversos tipos de soluciones de comunicación para empresas y adquieren ideas de negocio que les van a permitir a ustedes expandir justamente su portafolio de soluciones. Jeffrey, no sé si tienes unas 2, 3 preguntas que podríamos seleccionar justamente para cerrar el seminario. Ok, digamos, Luis, si hay algo que me gustaría que se pudiera explicar, aunque sea un poquito, porque nos ha pasado en Costa Rica que la gente compra los Edge Point con la fuente con la que vienen y como tienen un alto consumo ya en sí, la fuente con ciertas cosas ya no da la talla. Sí, Entonces sí me gustaría como que les expliques eso a los compañeros. perfecto. Voy a regresar a esa diapositiva para explicarlo nuevamente. Tal vez lo pasé muy rápido. Gracias. Los EdgePoint, que son nuestros gabinetes de exterior, vienen con una fuente, que es justamente la que estoy en la tabla de la parte inferior izquierda. Viene con la fuente que viene, esa es la cantidad de energía libre que queda. 23 watts en el modelo pequeño, 40 watts en el router 8 y 40 watts en el Switch 16. Obviamente que si tú conectas, por ejemplo, en el Switch 16, 8 radios, 10 radios, pues no te va a alcanzar la energía, va a haber un problema. Tú a ese equipo le puedes agregar otra fuente PoE de high power, porque soportan los modelos grandes, soportan doble fuente. Si le agregas una segunda doble fuente, que es la opción más económica, si me preguntan, ¿es la más económica? Sí, porque ya viene una fuente con el producto, te permite hasta 120 watts, con lo cual 120 watts alcanzaría prácticamente para todo, o sea, no va a haber problema por eso, la energía va a ser bastante grande. Pero hay clientes que me van a decir, no quisiera tener doble inyector PoE, no me parece tan confiable, prefiero un sistema de alta capacidad. Nosotros tenemos justamente la fuente, lo voy a poner nuevamente en pantalla, que se adquiere por separado. Como lo mencioné, no viene incluida, se adquiere por separado. Cada módulo de esta fuente es de 150 watts, viene con un módulo AC, o sea, conectado a la red eléctrica, y se puede agregar un segundo AC para tener redundancia y para tener más capacidad si fuera necesario. Generalmente los equipos, recuerden, en Ubiquiti son bastante green, no consumen mucha energía. Generalmente los clientes agregan una fuente para más capacidad cuando conectan equipos de otras marcas, porque sí, efectivamente tienen consumos más altos y no son muy eficientes, no es la prioridad de muchas marcas, pero la nuestra sí. Entonces, obviamente van a tener que tener mayor cantidad de energía. Pero recuerden que este producto se adquiere por separado, es totalmente administrable, sencillo de instalar. El cable eléctrico, nos preguntaban qué distancia se puede llevar, hasta 400, 500 metros es lo máximo que se recomienda. Recuerden, va a haber una pérdida y tienen que usar cables de baja pérdida, eso es muy importante. No usen cualquier cable eléctrico, recuerden, no es lo mismo usar, no pueden usar un cable eléctrico de 220 volts, de 110 volts. Tienen que usar un cable eléctrico diseñado justamente para 54 volts para que no tengan ningún problema en la pérdida de energía. No sé si Jeffrey está mucho más claro, quisieras ahí. Sí, Perfecto. no, sí, era más que todo aclarar eso para que los compañeros puedan entender que con la fuente de poder extra pueden tener una mejor desempeño. No porque los equipos funcionen mal, sino que pueden tener un budget más grande de potencia para alimentar otros equipos. Correcto, y siempre es muy importante dejar la parte de PoE un poquito sobredimensionada para nunca tener un problema de limitación. Especialmente recuerden que cuando se apaga todo y lo prendes todo, efectivamente en el primer arranque siempre hay un pequeño sobreconsumo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, lo habíamos mencionado para los switches de interiores. Otra consulta por ahí, Jeffrey, que tengas.
para dar ya justamente por culminación, pues nos estamos pasando un poco el tiempo programado. Ujú. No, yo creo que por ahí serían todas. Por ahí arriba estaban preguntando si puedes ya por último enseñar dónde es que se activa el DPI. Ah, perfecto. Básicamente en el router, lo estoy poniendo en pantalla, cuando entras a la parte de análisis de tráfico, esto viene en el botón que está acá deshabilitado, ¿no? Ustedes simplemente lo tienen que mover al botón habilitado y automáticamente comienza a clasificar. Como estoy yo solo, detrás del router no hay nadie más, solamente aparece una sola IP, pero efectivamente aparecería la de varios usuarios, ¿no? Entonces acá nos va a comenzar a mostrar cómo se distribuye, pero bueno, ahorita no hay mucha información. Solamente nos está mostrando básicamente la información que yo estoy generando en este momento. Perfecto, voy a poner mis datos en pantalla. Me preguntan por la presentación. Les pido un segundo para aprovechar ya que están todos en línea y ha habido varias preguntas por la presentación. Les voy a mandar el link ahorita por el chat para que la puedan tener. Igual Jeffrey va a coordinar que se las puedan enviar. Un segundo. Por el chat mismo. Luis, por aquí preguntan ya la última, para que nos ayudes con esta última consulta, si existe un simulador para los routers. Por el momento no, es algo que yo le he venido pidiendo, no lo tenemos, pero yo creo que sí está en roadmap, no recuerdo para cuándo, pero no es algo tan rápido, tal vez de repente pueda tener alguna actualización en unos 3 meses. Eh, Estoy esperando que salga el software de gestión sí va a tener un simulador, así que algunas opciones vamos a tener para mostrarlas ahí, pero en el caso de los routers por el momento no tenemos. Por el chat les acabo de enviar justamente la presentación, así que les llegó el mensaje a todos para que lo puedan descargar del link. Bueno, por mi parte, agradecerles a todos por el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a las personas que han enviado sus consultas. Siempre son bastante bienvenidas. Igual dejo mis datos ahí. Siempre estamos muy atentos a poder conversar con ustedes. Temas de precios, disponibilidad, siempre recuerden con nuestro distribuidor Incomex, que tiene oficinas a nivel regional, una gran cantidad de inventario de todos los productos y evidentemente ellos están muy dispuestos también a ayudarlos en sus proyectos, a hacer las validaciones, que es importante. Por favor, cualquier duda siempre consúltenla. Por mi parte me despido. Jeffrey, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Luis por siempre ser tan amable y muchas gracias les damos a todos los compañeros por el tiempo que nos ofrecieron el día de hoy. Como lo comenta Luis, si tienen alguna necesidad, algún requerimiento, pueden acercarse a cada una de las oficinas que hay en cada uno de los países. Hay personas que ya están preparadas y nosotros con mucho gusto estamos para ayudarles. Que tengan un muy buen día y que pasen una excelente tarde también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.